Muy buenas noches. Por favor, ¿me confirman que me escuchan? Muy buenas noches, yo sí les... Muchas gracias. A ver, me parece que nos falta una compañera más. A ver, permíteme, solo verifico algo por acá. A ver. María Eugenia sí está, Silvia sí está y nos falta María Fernanda. Bueno, muchas gracias por estar presentes. Estaba tratando de ingresar, pero creo que ya le confirmé que usted ya está en clase. Esperemos que ingrese. Estaba pensando que no hay clase o no le dejaban entrar. Ah, ya, ya. Entonces vamos a esperar solo unos segunditos. Ya, muchas gracias, María Eugenia. Sí. Ya a la orden. Dice que no llega aún a la casa y no puede ingresar. Listo, no hay problema. Entonces vamos a comenzar. La ventaja que va a quedar grabada la clase del día de hoy para que le revise y para que de todos modos iguale cuando ya ingrese. Ya no hay problema, ¿ya? Ya, muy bien, gracias. Listo, permítanme solo un segundito nada más. Estaba saliendo yo, pero salgo yo. Ay, ay, ay. Ya, ay, ya. Listo. Los tomates. Tomates, sí. Déjenme compartirles la pantalla y comenzamos, ¿ya? Bueno, antes de nada les pido disculpas por el retraso. Tuvimos un problema técnico desde la planta central. Eh, sí, estábamos justamente puntualitos desde las 8, pero hubo algún inconveniente técnico que no nos permitía ingresar a la plataforma, ¿sí? De todos modos, nuevamente gracias, ¿sí? Y nuevamente disculpas. Vamos a comenzar el día de hoy. Bueno, como ustedes saben, ya comenzamos nuestra segunda semana. En la primera semana vimos lo que se refiere a algunas definiciones, vimos generalidades, vimos un poco de historia de lo que se refiere a la diversidad, ¿sí? Y el día de hoy ya vamos a comenzar el tema de lo que se refiere el valor de la diversidad, ¿sí? En esta ocasión, muy similar a la estructura de la semana anterior, tenemos los objetivos de esta semana, perdón, tenemos la información, ¿sí? Sobre qué es lo que vamos a aprender en esta semana. En esta semana vamos a aprender sobre la importancia, el reconocimiento de la diversidad, el respeto y la empatía hacia la diversidad, la celebración de la diversidad, la inclusión y equidad, ¿sí? Aquí están algunos documentos que les voy a invitar a revisar justamente para que puedan ustedes empaparse mucho más de la información, ¿sí? Y puedan obtener justamente todos los conocimientos necesarios para esta semana, ¿sí? En esta semana ya tenemos nuestras primeras actividades, ¿sí? Tenemos un foro, ¿sí? Le voy a abrir por acá y tenemos una tarea, ¿sí? Recuerden que estas actividades se sugiere que las vayan realizando hasta el día próximo, el día lunes, que sería el día lunes, si no me equivoco, ya sería 12. Sí, perfecto. Para que no se le vayan a acumular, ¿sí? Teniendo en cuenta que nos hacen falta 2 semanas más, ¿sí?
sería con esta 3 para poder culminar el módulo. Entonces, la idea es que no se vayan a acumular de actividades, ni mucho menos, obviamente, vayan a olvidarse, digámoslo así, de completar las actividades presentes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un foro, ¿sí? Miren, entonces aquí nos dice, con base al video que vamos a observar, ¿sí? Nos llevará a través de esta conmovedora historia llena de desafíos, sacrificios y sobre todo amor inquebrantable. Después de ver el video, le invitamos a compartir su reflexión al respecto a esto, ¿sí? Entonces, vemos aquí el video, ¿sí? Agregamos un nuevo tema y agregamos nuestro aporte, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar el video y reflexionar justamente con esta parte. Luego de esto, ¿sí? Tenemos esta parte, ¿sí? De la tarea, de la tarea 2, ¿sí? Justamente aquí tenemos un pequeño libro que es de la UNESCO, ¿sí? Y dice que hagamos un resumen respecto a 3 hojas, ¿sí? Bien. Entonces, aquí están los temas que debemos completar, ¿sí? Una vez que lo hayamos leído, que hayamos descargado, ¿sí? Aquí vamos a tener justamente, miren, el libro. Miren, ¿sí? Tienen obviamente las primeras páginas que no, no son como trascendentales para su aprendizaje, sino más bien partimos desde la página 5. Miren, ¿sí? Entonces, les invitamos justamente a leer esto. Perfecto. Entonces, con esto vamos a arrancar ya nuestra semana 2, ¿sí? Para poder desarrollar ya nuestro aprendizaje. El día de hoy vamos a ver en compendio todos los temas que están planificados para estas 2 semanas, ¿sí? Teniendo en cuenta que tenemos muy poquito tiempo para poder desarrollarlo. Sin embargo, ¿sí? Les va a servir de mucha utilidad para poder trabajar ya las tareas planteadas, ¿sí? Y puedan trabajar las actividades, ¿sí? Perfecto, entonces voy a compartir mi presentación. Perfecto. Y vamos a partir sobre la importancia de la diversidad, ¿sí? La semana pasada vimos algunos ítems que justamente reforzaban lo que es la equidad, ¿sí? Entonces, la importancia radican en 7 puntos, 7 grandes puntos, y que el último yo le veo que tiene un poquito más de trascendencia, ¿sí? Como también lo vimos la semana pasada, veíamos que en la importancia de la diversidad parte desde el enriquecimiento cultural, ¿sí? Porque hay veces que decimos, no, es que la equidad solo es respetar justamente ya las situaciones de género, ya las situaciones de personalidad, de hábitos, pero va un poquito más allá. En ese sentido, nosotros vamos a enriquecer la parte cultural, ¿sí? Cuando nosotros respetamos justamente esa diversidad, porque obviamente cada uno de nosotros tenemos diferentes tradiciones, diferentes costumbres, diferentes idiomas, creencias, hasta formas de vida, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de haber crecido, de por decirles así, en diferentes familias. En cada una de las familias, a que ustedes no le crean, la parte gastronómica difiere un poco. ¿Sí? Hay veces que decimos, mira, sabes que en mi casa me estoy inventando nada más, los días lunes comemos arroz de cebada, porque es una tradición, ¿sí? Más que el mismo plato, que digámoslo así, que nos servimos, difiere justamente a las costumbres que nosotros tenemos, ¿sí? Y cuando nosotros trabajamos justamente en un equipo, en un grupo, debemos aprender a respetar esa parte, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes contextualizaciones de vida en la cual nos permite justamente aprender también de diferentes perspectivas. A lo mejor otras familias, otras personas tienen otras costumbres ya que sean cualquier fin de semana, cualquier día que corresponda y que nosotros podamos aplicar también ese tipo de situaciones que a lo mejor decíamos, no, es que eso yo no hacía en mi casa o nunca lo había escuchado o algo similar. Justamente esa parte de enriquecimiento cultural, ¿sí? También lo que decíamos es la innovación y la creatividad. Cuando nosotros trabajamos justamente en un equipo, trabajamos en un grupo de profesionales, cada uno tiene diferentes perspectivas, ¿sí? Diferentes puntos de vista para poder trabajar y resolver algún inconveniente o sacar algún producto, ¿sí?
Es como, por ejemplo, muy acertadamente, por decirles así, en el campo educativo nosotros tenemos diferentes formas de llegar a un objetivo, ¿sí? Hay veces que decimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a resolver una operación X en matemática, ¿sí? Y decimos, no, es que sabes que el proceso es este y este, ¿sí? Sin embargo, cada estudiante va descubriendo de cómo va a optimizar ese tipo de situación. Esa es parte de la innovación que todos lo debemos demostrar en diferentes campos. Solo la parte de ejemplo en la parte de matemática, sí, porque a veces decimos, mira, ¿sabes qué? Es que tienes que llegar al resultado, muy bien, pero muy probablemente los procesos o los pasos que vaya a hacer puede ser diferente. Ahí incluye mucho lo que se refiere a la creatividad de cada uno de nosotros. Ya en un campo laboral es primordial justamente como para poder dar ideas y poder trabajar justamente ya algo muy concreto, ¿sí? Lo que también se decía, tolerancia y respeto, esto es súper importante, ¿sí? Porque no solo es decir, bueno, yo acepto, ¿sí? Yo digo que sí existe diversidad en mi equipo de trabajo, en mi grupo de estudiantes, pero si a lo mejor no doy la importancia de la equidad, el respeto justamente o la comprensión que yo debo demostrar ante un grupo interdisciplinario, digámosle así, o de diferentes costumbres, no voy a cumplir cierto objetivo de estar en ese equipo, ¿sí? Sino más bien me voy a quedar solo en el bueno. Yo solo respeto la equidad o la diversidad y listo. No. El respeto es súper importante, sí, porque a veces decimos, no, es que esta persona tiene orígenes diferentes, costumbres diferentes y ya, o sea, yo comparto, pero no respeto. Entonces, de eso no influye mucho, ¿sí? Luego tenemos justamente ya el desarrollo personal y profesional, ¿sí? Justamente porque hay veces que decimos, no, es que mi forma de pensar es esta, ¿sí? Y yo solo escucho a los demás, pero nunca aplico esos conocimientos, nunca aprendo justamente de eso. La idea es que cuando nosotros cubrimos un cierto equipo, cierto grupo, yo vaya respetando ese tipo de situaciones de tal manera que yo tenga aprendizajes nuevos para poder desarrollar ya un funcionamiento o resolver algún conflicto que se puede dar. Y esto me va a permitir tener otro tipo de visionamiento como profesional, ¿sí? O como persona, ¿sí? La equidad y la justicia social van de la mano de respeto, porque nosotros en un grupo de estudiantes tenemos que enseñar justamente a que respeten esta diversidad, sí, obviamente con las diferentes características del grupo, a reconocer justamente diferentes situaciones de conflicto que pueden dar o que pues, se pueden dar por la falta de respeto de la diversidad que podemos tener, porque hay veces que decimos, no, es que tal persona eh, de tal religión o de tal grupo étnico no se merece lo mismo o no tiene las mismas posibilidades, sino más bien ya trabajar en una equidad para que todos puedan llegar a un objetivo común, ¿sí? Todos somos capaces de realizar, independientemente de la etnia, de la religión que podamos tener, ¿sí? Luego, cuando ya tenemos ya un campo, digámoslo así, profesional, ¿sí? Ya laboral, ¿sí? Esto puede justamente, con la colaboración de cada una de las ideas de diferentes contextos, se puede, justamente lo que les decía, mejorar la innovación, ¿sí? De tal manera que se puedan resolver problemas de diferente caracterización de las personas, ¿sí? Porque a veces que decimos, no, es que yo solo tengo esta idea, ¿sí? Esto, por ejemplo, es súper útil cuando necesitábamos o necesitamos, pues, sacar un nuevo producto, solucionar un estudio de caso, ¿sí? O solucionar algún tipo de problema que nos ponga un profesor, ¿sí? Porque cada uno tiene experiencias diferentes, ¿sí? Y puede aportar justamente para poder desarrollar esta parte de mejor rendimiento, ¿sí? Ahora, como les decía, para mí, el más importante, ¿sí? Y yo creo que esto es como lo más trascendental, por decirles así, es el reconocimiento de la dignidad humana, ¿sí?
¿Por qué lo considero muy importante? ¿Sí? Porque está muy bien desarrollado, por decirles así, que nosotros tengamos ciertas características en nuestro currículum, ciertas características en nuestra forma de hablar, en la equidad, ¿sí? Pero ante todo, nosotros debemos identificar que todos tenemos la misma posibilidad o el mismo respeto de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros no dejamos de ser personas independientemente de nuestras características físicas, de nuestras características de conocimientos en sí. Nuestra dignidad humana debemos valorarla, obviamente, nosotros aceptarnos tal como somos y hacer respetar esa diversidad, ¿sí? Porque obviamente todos somos iguales, ¿sí? Independientemente, ¿sí? No hay un particular que alguien diga, no, es que una persona, me estoy solo inventando, tiene 3 brazos, tiene 3 piernas, tiene 6 ojos, no. Cada uno de nosotros somos humanos de las mismas características, ¿sí? Con diferentes costumbres, con diferentes aprendizajes que hemos tenido, con diferentes experiencias. Y la idea justamente de partir de esta dignidad humana es que sea un mundo más equitativo, más justo, más inclusivo y obviamente más respetuoso. Yo les decía en la clase anterior, ¿sí? Este término de equidad ha ido como profundizándose con ya normas mucho más concretas en la parte gubernamental. Por eso justamente les decía que en varias instituciones, en varios lugares, ya son más inclusivos hasta en la parte física, ¿sí? Que ponen las rampas para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, deben entrar con silla de ruedas, ¿sí? En algunas situaciones de movilidad tienen ya para poder leer Braille, infinidad de características que esa parte es súper importante. Para mí, como les digo, esto es el eje central, ¿sí? Identificar la dignidad humana donde yo voy a poder desarrollar justamente todo el respeto que se merecen todos, que nos merecemos todos, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna consulta hasta aquí, ¿sí? Del primer tema. No, todo está claro, gracias. Muchas gracias, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver lo que se refiere a reconocimiento de la diversidad, ¿sí? Hay veces que decimos, no, es que yo respeto a la otra persona que, no sé, que se viste diferente o que tiene otras costumbres o algo similar, ¿sí? Pero tenemos, digámosle así, 6 características principales, ¿sí? La primera es la identificación de una conciencia de que todos los individuos tienen diferencias, ¿sí? ¿A qué se refiere? Cada persona, aunque como les decía, físicamente podemos decir, mira, aquí se caracteriza por tal situación o por tal persona. Sin embargo, cada persona es diferente en el sentido de que tiene diferentes características de género, raza, etnia, religión, orientación sexual, capacidades físicas o mentales, entre otros aspectos que nos hacen únicos en un grupo, ¿sí? ¿Por qué? Hay veces que decimos, no, es que la persona que es blanca, cabello rubio, ¿sí? Tiene otras características intelectuales. No, cada una de las personas de todo un grupo, de todo un equipo, ¿sí? Se diferencia por algo, ¿sí? Aunque alguien me dijo, no, es que ya con uniforme de la institución todos son iguales. No, eso es solo una característica que nos identifica a un grupo. Sin embargo, cada persona, como les decía hace un momento, no dejamos de ser humanos, ¿sí? Obviamente, esta conciencia implica que nosotros, en primera instancia, debemos identificarnos y respetarnos como personas únicas y aprender justamente a convivir con las diferencias de todos los demás, ¿sí? No menospreciarlos, no sentir como decir yo valgo más o yo valgo menos, no, al contrario. Recuerden que en un equipo con una gran diversidad podemos tener un aprendizaje
mucho más fluido, ¿sí? Podemos aprender nuevas cosas, nuevas situaciones que a lo mejor decíamos, no, es que eso no sabía que existía, ¿sí? Luego de eso, una vez que nosotros tenemos una conciencia de decir cuáles son las diferencias individuales, ¿sí? Nosotros tenemos que valorar la diversidad, ¿sí? Esto parte mucho, y voy a ser muy enfático en esta parte, el respeto de las diferencias de cada una de las personas, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que también valorar, ¿sí? Esa diversidad que, como les decía, pueden enseñarme cosas. Y no estigmatizar, digámosle así, decir, no, es que sabes que tal grupo o tal persona, ¿sí? No puede pertenecer a esto, no puede hacer esto, sino más bien valorar, ¿sí? Y respetar mucho esa diversidad, ¿sí? Porque obviamente cada uno tiene, como les decía, diferentes características en la cual yo puedo aprender nuevas cosas o muy probablemente pueden aportar de diferente manera algo que a lo mejor yo decía, no, es que esto es así y muy probablemente otro criterio me enseñe a cómo llegar a ese resultado de otra manera, ¿sí? Otra de las situaciones es que nosotros tenemos que ser promotores de la igualdad y la equidad, ¿sí? ¿Qué me refiero a esto? ¿Sí? No solo decir, bueno, yo solo en la escuela o solo en la institución donde trabajo, ¿sí? Yo promuevo. Fuera de ella, no promuevo ni respeto la equidad. No, al contrario, nosotros debemos trabajar en todos los espacios o en todos los lugares que nosotros podamos, ¿sí? Promover mucho la igualdad y la equidad entre las personas, ¿sí? Como les digo, cada una de las personas tiene diferentes características en la cual vamos a ir potenciando y respetando la igualdad y la equidad. Yo tengo que justamente de una otra manera, ya que ahora tengo conocimientos un poco más profundos de lo que se refiere a la equidad, defender justamente esa parte, ¿sí? Reconocer justamente el respeto entre un grupo, fomentar ese aprendizaje en equipo, ese aprendizaje colaborativo, ¿sí? Teniendo la perspectiva de que todos tenemos las mismas oportunidades y que de una u otra manera todos los recursos que yo, por ejemplo, maneje dentro de una institución tienen que ser equitativos. ¿A qué me refiero? Sí, yo he visto casos, por ejemplo, cuando me ha tocado ir a comunidades o algo, decir, no, es que sabes que tal persona, sí, por tener rasgos X, sí, o etnia X, sí, le voy a dar menos lápices, sí, o le voy a dar menos hojas. No, al contrario. Todos los estudiantes o todo un grupo debe tener las mismas oportunidades y los mismos recursos para poder alcanzar esos objetivos, ¿sí? Independientemente de todas las características físicas o diferencias que nos pueden incluir, ¿sí? Cuando yo trabajo ya en un grupo, ¿sí? Obviamente yo tengo que identificar, tengo que valorar justamente las diferencias, pero al mismo tiempo hacer partícipe de todas las personas que pertenecen a ese grupo sin tener preferencias, sin tener el respeto de la equidad, ¿sí? Porque obviamente nosotros tenemos que grabarnos y potenciar justamente esta parte de que todos los estudiantes deben sentirse bienvenidos, deben sentirse respetados, valorados, ¿sí? Justamente darles la importancia para poder escuchar justamente los criterios de cada uno de ellos, ¿sí? Y obviamente potenciar el conocimiento del grupo, ¿sí? Otro de los esquemas es que también debemos romper ciertos estereotipos que a veces perjudican a un grupo de personas, ¿sí? O los prejuicios que podemos tener, ¿sí? Hay veces que decimos, y con todo respeto, ¿sí? Con todo respeto que se merece las personas, por ejemplo, de color negro, sabemos decir, no, es que sabes qué, no te vayas a juntar con tal persona, porque en forma general decimos, los negritos son malos, por decirles así. Hay veces que decimos eso, ¿sí? O decimos, no, sabes que no vayas por ahí, o tal persona o tal situación, no, ¿sí? Hay veces que nosotros debemos, en primera instancia, comenzar por nosotros rompiendo esos estereotipos, ¿sí?
justamente lo que les decía la semana pasada. Hay veces que también los estereotipos son ya de nacionalidades, ¿no? Decimos, no, es que sabes que de nacionalidad X ni de amigos, ni de conocidos, ¿sí? Porque justamente están vinculados con droga o con alguna otra cosa. La idea es justamente nosotros suplir, por decirles así, o eliminar ese tipo de estereotipos y prejuicios que nos perjudican directamente a nosotros y eso obviamente no hace una sociedad equitativa, ¿sí? Porque obviamente puede ser que nosotros debamos romper este tipo de esquemas mentales, estar un poco más abiertos a aprender, ¿sí? A conocer justamente las experiencias de cada uno de las personas para poderles formar parte de grupos, ¿sí? Luego tenemos ya la educación y la sensibilización, justamente lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? En este caso, ustedes se están formando como educadores sombra, que obviamente tienen una parte muy importante, ¿sí? En el desarrollo de su parte laboral. Sin embargo, es esencial que nosotros estemos potenciando firmemente nuestros conocimientos, nuestro justamente respeto a la autoeducación para poder trabajar ya esta parte también de la diversidad. Porque hay veces que decimos, no, es que la equidad solo se refiere a tal situación, equidad de género, me estoy inventando, y hasta ahí nos quedamos. Pero nos olvidamos de las demás características en la cual nos hacen diversos, personas, diferentes personas, en la cual nosotros también una vez que tengamos el conocimiento, podemos justamente asociarlo, por decirles así, a nuestra parte laboral y transmitirlo, ¿sí? Lo ideal es justamente, entre comillas, devengar el conocimiento y transmitirlo a otras personas que a lo mejor no lo conocen. La idea es justamente que nosotros podamos potenciar justamente los conocimientos, ¿sí? Y esta parte también de generalizar el aprendizaje, que todos conozcan parte de esto de la equidad, ¿sí? Luego nos vamos a enfocar un poquito ya en lo que se refiere al respeto y a la empatía sobre la diversidad, ¿sí? Aquí, ¿sí? Vamos a ver algunos ítems justamente que es súper importante. El primero, lo que les decía, el reconocimiento de la dignidad humana, ¿sí? Si nosotros no respetamos, por decir, las diferencias o justamente las características que puedan tener cada persona, no vamos a tener un buen desarrollo, por decirles así, en este tema de la equidad, porque a veces que decimos, no, es que sabes que el respeto solo es esto, ¿sí? Pero debemos aprender, ¿sí? Justamente a identificar que cada persona, cada ser humano, tiene diferencias que lo hacen único, ¿sí? Como suelen decir, coloquialmente suelen decir, ni hasta los dedos de la mano son iguales, ¿sí? Y eso que pertenecen al mismo grupo. Es lo mismo que sucede en un equipo, en un grupo, porque justamente, ¿sí? Todos se merecen respeto en el sentido de que yo debo trabajar algo educada, por decirles así, no porque es de tal grupo, de tal etnia, yo no le merezco respeto, ¿sí? O le voy a rechazar en el grupo, al contrario, yo en primera instancia tengo que respetar que es un ser humano, ¿sí? Luego tengo ya a la aceptación de las diferencias individuales, ¿sí? Porque obviamente, como les digo, cada uno tiene su historia, ¿sí? Que obviamente lo hacen único, ¿sí? Y puede justamente aportar firmemente en crecer el grupo y obviamente tener las mismas oportunidades en todo el equipo, ¿sí? Otra de las situaciones está en la escucha activa y comprensión empática. Sí, cuando nosotros somos empáticos también, porque decimos, no, es que en mi grupo no sucede esto, pero hay veces que por alguna característica diferente, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la perspectiva de escuchar justamente a esa persona y ver y comprender desde un punto de vista muy profesional la propia perspectiva, porque a veces decimos, no, es que sabes que hasta el profe me trata mal, no me hace participar, no me hace vincularme en el grupo, sino más bien solo a sus preferidos, como suelen decir, ¿sí? Esto es súper importante que nosotros
arranquemos de un pequeño diagnóstico, ¿sí? Dentro de nuestra clase, dentro de nuestro grupo de estudiantes, para poder identificar cuáles son las necesidades y obviamente la perspectiva e identificar qué diferencias pueden tener que los hace únicos, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta que si nosotros aprendemos a escuchar ese tipo de situaciones que las podemos vivir en nuestro diario vivir, ¿sí? Directamente vamos a tener un mejoramiento del equipo, ¿sí? Como les decía, respetar, digamos así, cada diferencia de las personas, olvidarse de los prejuicios y estereotipos, ¿sí? Eh, Ser defensores, por decirles así, de los derechos humanos, porque hay instituciones gubernamentales internacionales que respetan mucho esta parte de la equidad y que ya tienen normas internacionales que nos pueden colaborar a la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Cuando ya hablamos un poco de lo que se refiere a la inclusión, ¿sí? ¿Qué es lo que se refiere a la inclusión? Esto ya lo vimos ya la semana pasada, algunas definiciones, ¿sí? Inclusión es justamente respetar y incluir personas de diferentes características sin importar esas características, ¿sí? En primera instancia, como les decía, aceptar la diversidad, valorar justamente que cada una de las personas tiene diferente historia, ¿sí? Crear o desarrollar, por decirles así, entornos respetuosos, ¿sí? Que no se sientan, digámosle así, despreciados o desplegados de un grupo, ¿sí? Por tener diferentes características, ¿sí? Promover la participación activa, que es súper importante. Usted en un grupo, ¿sí? Debe trabajar justamente con esa equidad, ¿sí? Que el estudiante no se sienta rezagado, ¿sí? Que diga no me hace participar nunca. O escuchar en alguna ocasión, alguien me dijo, no, es que el profe no me quiere porque soy tal de tal etnia, ¿sí? No, al contrario, usted debe trabajar mucho lo que se refiere a promover la participación activa, ¿sí? Que el acceso a ciertos elementos que usted vaya a realizar o alguna actividad sean por igual a todos, que todos tengan esa oportunidad de aprender con usted, ¿sí? Luego tenemos ya un involucramiento activo en la cual nosotros vamos a fomentar la participación de todos, ¿sí? Así de todos. Usted se vaya a organizar, decir, mira, ¿sabes qué? Aunque digan, mira, ¿sabes qué? Tengo un montón de estudiantes en diferentes paralelos, pues yo tengo que llevar, entre comillas, un control para que todos participen, ¿sí? Luego tengo ya el desarrollar o fomentar también entornos inclusivos, porque como les digo, bueno, la ventaja que en la actualidad ya hay un montón de normas en la cual deben o intentan ser mucho más inclusivos, ¿sí? Las personas justamente para poder desarrollar esta parte de la equidad y de la inclusión, ¿sí? Justamente porque parte de esto, de los cambios físicos que les decía, ¿sí? De la infraestructura que algunas instituciones ya han implementado, también es parte de, digámoslo así, de esas barreras sociales, de esas barreras culturales que tenemos que decir, no, es que tal persona no se pueden unir. No, al contrario, ¿sí? De una u otra manera, ¿sí? La idea que nosotros tenemos que también tomar en cuenta como educadores es trabajar un diseño curricular inclusivo, ¿sí? O diseño universal que también se llama, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos asegurar un aprendizaje accesible para todos, ¿sí? De una u otra manera, como les decía hace un momento, la evaluación diagnóstica o la encuesta diagnóstica, ¿sí? Es súper importante para poder determinar este tipo de situaciones y usted pueda adaptarse a ciertos elementos que debe incluir en su diseño curricular, ¿sí? Como les decía antes, fomentar mucho lo que se refiere al respeto y la empatía, ¿sí? Porque justamente yo tengo que, aparte de aprender, transmitir ese conocimiento de lo que es diversidad, promover justamente ese aprendizaje en la cual nosotros vamos a determinar que va a beneficiar justamente a nuestro equipo, ¿sí? Y obviamente ser muy empáticos al reconocer las características individuales de cada uno de nosotros, ¿sí?
Luego de esto, ya tenemos una parte de equidad, ser, como por decirles así, que todos tengan las mismas oportunidades, ser igual de persona, igual que cualquier situación que yo vaya a vivir en un equipo, ¿sí? Justamente uno de los puntos o uno de los ítems o de las recomendaciones en esta parte de la equidad es justamente tratar a todos de manera justa, ¿sí? No solo un grupo, no solo a una o dos personas del equipo, sino más bien justamente de que todos, todo el equipo, todo grupo, su grupo de estudiantes, lo trate de manera justa, sin discriminaciones, reconociendo y justamente respetando estas desigualdades que a lo mejor nos hacen, como digo, únicos en un grupo, ¿sí? El reconocimiento de las diferencias, que esto es súper importante, ¿sí? ¿Alguien tiene el micro prendido? ¿Tal vez tiene alguna duda? Permítame. Sí, ahí yo le quería decir que también lo que se debe hacer es evitar etiquetar a los estudiantes, ¿verdad? Porque nosotros como maestros ya vamos predispuestos a lo que nos informan del año anterior, por ejemplo. Ujú. Él no estudia, él no trabaja, él se porta mal, él es esto, él es otro, y solo esperamos encontrarnos con un niño problema y nos damos cuenta que lo único que necesita a lo mejor es ser escuchado o algo tiene detrás de él, ¿no? Cada niño, como dice usted, Exactamente. es diferente y nosotros como profesores tenemos que evitar etiquetar a los estudiantes antes de nada. Exactamente. Eso es justamente lo que abordamos en la siguiente partecita, que es proporcionar igualdad de oportunidades, como dice muy bien la compañera. Si a veces decimos, no, es que, o me dejo llevar justamente de estereotipos, ¿sí? O de etiquetas, como lo decía, muy bien, ¿sí? Y decimos, no, es que tal persona, ¿sí? De ley se me va a quedar a supletorio, de ley no me va a presentar deberes, pero a lo mejor detrás de eso hay una historia que nosotros debemos ser empáticos, ¿sí? Obviamente, en ese sentido, yo tengo que tener la predisposición a hacer un acceso equitativo, que todas las personas tengan por igual los mismos recursos, las mismas oportunidades, ¿sí? Obviamente, como les digo, van a tener sus historias propias, ¿sí? Muy probablemente puede ser que tenga, le falte algo en su casa, ¿sí? O tenga problemas en su casa que también pueden ser, ¿sí? Y de una u otra manera, en el caso que nosotros ya identifiquemos estas digámosle así, diversidades, ¿sí? Yo pueda implementar situaciones o herramientas de apoyo, ¿sí? Para que puedan justamente romperse esos esquemas que nosotros podemos trabajar, ¿sí? Abordar mucho lo que se refiere a las desigualdades estructurales, ¿sí? Porque ves que decimos, mira, ¿sabes qué? La discriminación sucede de tal grupo, sí, de tal estudiante, sí, y hay veces que es falta de recursos hasta básicos que decimos, no, es que todo el mundo tiene que tener internet. Por ejemplo, lo que sucede, o lo que sucedió en la pandemia, sí, no sé, puede ser que rompimos un poquito los esquemas en la parte tecnológica, pero sin embargo puede seguir habiendo. Sí, pues decimos, no, es que sabes que todos tienen internet. En ese momento todo el mundo tiene que tener internet para recibir clases. No, yo tengo que justamente identificar situaciones para poderme yo ajustar a esa parte, ¿sí? Alguien me dijo alguna vez, no, es que sabes que yo no tengo material para trabajar en el campo, por ejemplo, en alguna escuela, en alguna institución que sea diferente, ¿sí? Que no tenga todos los servicios, los servicios básicos, por decirles así. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Sí? Es tratar de ajustarme a los propios contextos y el contorno del estudiante. ¿Sí? Si alguien dice, no, es que sabes que yo necesito enseñarles, solo me estoy inventando con el ábaco a sumar. ¿Sí? Muy probablemente no todos tengan este instrumento del ábaco. Entonces, ¿qué es lo que me decía algún profesor en alguna ocasión? No, sabes que yo sabía que no todos tenían ese instrumento del abaco y yo lo que llevé es justamente unas 2 libras de maíz, ¿sí? Y comencé a trabajar con ellos con el maíz, ¿sí? Entonces, nosotros debemos irnos a ajustar con esa parte, ¿sí?
Obviamente, ya en lo que se refiere a las políticas inclusivas, influye mucho el gobierno, influye mucho lo que se refiere al Ministerio de Educación en este caso, ¿sí? Y actualmente los hay. Nosotros empapémonos justamente, la semana pasada vimos algunas normas, algunas leyes que rigen acá en el Ecuador y que pueden beneficiarnos ya al momento de aplicar estas políticas inclusivas, ¿sí? Luego tenemos ya lo que se refiere a promover la justicia social. Esa parte que es súper importante, es respetar nosotros los derechos humanos y defenderlos a los derechos humanos, teniendo en cuenta, como les decía hace unos segundos, que todos somos seres humanos igualitos, todos tal cual, ¿sí? Y obviamente también tenemos que identificar esos grupos vulnerables, ¿sí? Que también los hay, de tal manera que yo pueda aportar justamente a promover, a tener una equidad social mucho más justa, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta, con mucho gusto, por favor, me avisa, ¿sí? Ahora bien, aquí vamos a aprender algunas actividades, obviamente, como les decía, que tenemos que son muy pequeñitas, ¿sí? No podemos decir, no, es que yo este tipo de actividades no los voy a hacer o tal situación, ¿sí? La idea es trabajar algunas actividades que son recomendadas, ¿sí? No son una camisa de fuerza, no, es que el Cristian me dijo que haga esto. No, ya cada uno de nosotros podemos ir seleccionando o podemos tener otras actividades que a lo mejor ya los estamos aplicando, ¿sí? En primera instancia, tenemos los proyectos colaborativos, que es una herramienta muy fuerte para poder desarrollar ya nuestro trabajo en el equipo, nuestro trabajo en el grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente todos integran al equipo, ¿sí? Y podemos crear grupos diversos, ¿sí? De diferentes características, justamente que nos puedan colaborar justamente en el aprendizaje de algún caso, de conocer las experiencias de cada uno de ellos, ¿sí? Promoviendo obviamente lo que se refiere a la cooperación y el entendimiento mutuo, que también influye mucho el aprendizaje colaborativo en este tipo de proyectos, ¿sí? Luego tenemos ya los roles rotativos, ¿sí? Que muchos de ustedes muy probablemente lo han vivido o lo han realizado cuando nosotros asignamos diferentes roles en un equipo, en un grupo, ¿sí? Pero justamente como para que cada uno de ellos vaya fomentando su liderazgo, vaya fomentando su participación, ¿sí? Entonces, esta es la primera recomendación de lo que se refiere a realizar actividades de proyectos colaborativos, ¿sí? Como les decíamos, justamente celebraciones de la diversidad, ¿sí? Organizar justamente con los estudiantes eventos justamente que puedan identificar las culturas, conocer tradiciones, conocer hasta gastronomías, vestimentas, justamente para que también se vayan empoderando de eso, que hay una diversidad étnica, diversidad a lo que se refiere a, a culturas aquí en el Ecuador, ¿sí? También, si ustedes pueden realizar, no sé, actividades por el mes de la diversidad, que hay muchas celebraciones en la actualidad, ¿sí? Para poder justamente realizar talleres, ¿sí? De compartir experiencias, de aprendizajes, ¿sí? Qué mejor si, por ejemplo, ustedes pueden decir, mira, ¿sabes qué? Voy a traer una persona de una etnia X para que nos explique tal situación. Sería justamente muy importante esta parte, ¿sí? Luego tenemos ya otra recomendación a lo que se refiere a una educación socioemocional, ¿sí? Porque hay veces que decimos, no, es que ya saben de las culturas, ya saben de las etnias, ya saben de tal cosa, ¿sí? Pero hay veces que no somos empáticos y para eso también tenemos que educarnos, para lo cual nosotros recomendamos realizar talleres y actividades que fomenten la empatía, ¿sí? Obviamente en esta parte influye mucho la comunicación efectiva y la resolución de conflictos, todo en pro del conocimiento de la diversidad y el respeto de la diversidad, ¿sí? Adicionalmente están crear círculos de diálogo, ¿sí? Porque justamente esta parte que va acompañado de un aprendizaje colaborativo, pero pueden tener ya un aprendizaje experiencial, porque valga la redundancia, los estudiantes o los integrantes del equipo
pueden compartir sus experiencias y perspectivas de diferente punto de vista, fomentando siempre el respeto y la comprensión, ¿sí? Luego ya tengo los proyectos de servicio comunitario que involucra justamente a la comunidad educativa en la cual yo voy a trabajar, ¿sí? Entonces, aquí vamos a desarrollar lo que se refiere a implementar proyectos, ¿sí? Donde los estudiantes puedan solucionar o por lo menos abordar un problema comunitario, algo que los esté viviendo en su barrio, en su comunidad, ¿sí? Justamente en esta parte de respeto de la equidad y la diversidad, ¿sí? Si usted puede unirse o puede trabajar con alguna institución, con alguna organización local, ¿sí? Justamente como para que puedan identificar esos proyectos comunitarios, sería fenomenal porque no solo le va a beneficiar al estudiante, sino a la comunidad en sí, ¿sí? Otra de las sugerencias u otra de las actividades está el uso de la tecnología inclusiva, ¿sí? Aquí justamente lo que vamos a trabajar son herramientas digitales en la cual, ¿sí? Obviamente todos los estudiantes tendrían que tener acceso a esas herramientas, ¿sí? Y si no la tienen a esa parte tecnológica, nosotros tratemos de ajustarnos a su contorno, a su contexto o a su realidad en sí, ¿sí? Hay actividades colaborativas como por ejemplo Blogger, ¿sí? Tal vez algún foro de algún tema en específico, ¿sí? En la cual nosotros podamos potenciar estos temas de diversidad y obviamente tener ya un aprendizaje mucho más colaborativo, ¿sí? Listo, no sé si alguien tiene alguna consulta hasta acá. No, ¿No? muchas gracias, está muy claro todo. Listo, muchas gracias a ustedes. Ahora, lo que quiero es robarle tal vez unos 3 minutitos más. Nuevamente, disculpas que comenzamos un poco tarde la clase, ¿sí? Pero quiero hacer una pequeña reflexión. No hace falta que cada uno de ustedes me conteste, sino más bien que necesito que ustedes, en tal caso, vayan memorizando o vayan justamente identificando qué pueden hacer, ¿sí? Como les digo, no hace falta que me conteste en este momento, porque puede ser como decir, no, es que sabes que por apurado me hizo contestar eso. No, esta reflexión justamente ya queda a criterio de cada uno de nosotros, pero sí quisiera que ustedes reflexionemos en qué aspectos de diversidad considero más desafiante y por qué. Puede ser en su contexto educativo, en su contexto familiar, en su contexto comunitario, ¿sí? Pero justamente, ¿cuál es el aspecto de la diversidad con los conocimientos de estas 2 semanas que hemos tenido, justamente para poder decir, esto es lo que más problema me ha causado o esto es ya considerado un desafío, ¿sí? La segunda reflexión es justamente de cuáles son las acciones concretas que yo puedo tomar para mejorar la inclusión en mi entorno. Como les decía, el entorno puede ser en la parte familiar o en la parte laboral, en la parte educativa, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer o qué es lo que quisiera hacer justamente eso? Vuelvo y repito, no hace falta que me contesten, porque alguien me puede decir, no, es que ha sido elección. No. Entonces, vámonos por ahí, ¿sí? Luego, finalmente, tenemos la siguiente reflexión, ¿sí? Es justamente, ¿qué barreras existen en mi entorno que dificultan la diversidad y la inclusión? ¿Sí? Estas 3 reflexiones, hagámoslas por favor para nosotros, ¿sí? Como les digo, la idea es que nosotros nos capacitemos, conozcamos nuevas cosas, conozcamos más ampliamente un tema, ¿sí? Pero la idea es que nosotros lo vayamos aplicando o lo vayamos practicando en nuestros propios entornos, ¿sí? Vuelvo y repito, 3 temas de reflexión. ¿Qué aspectos de diversidad considero más desafiantes y por qué? ¿Cuáles son algunas acciones concretas que puedo tomar para mejorar la inclusión en mi entorno? ¿Y qué barreras existen en mi entorno que dificultan la diversidad y la inclusión? ¿Sí? Listo. Antes de despedirnos, quiero enseñarles justamente el aula y quiero pasarme, déjenme verme, pasarme a rol de estudiante para que
les voy a enseñar cómo hacer las actividades. Ya les expliqué al inicio en qué consiste. Tenemos un foro y una tarea, ¿sí? Tenemos aquí el foro y luego tenemos la tarea, ¿sí? Aquí leemos justamente las directrices que en este caso nos pedía ver este video, ¿sí? Y cuando yo ya esté listo, ¿sí? Aquí yo tengo que añadir un nuevo tema de debate. Funciona algo así como un correo electrónico, ¿sí? Aquí yo puedo agregar el tema. Aquí en esta partecita puedo agregar el texto o si alguien dice, mira, sabes que yo quiero aportar mediante una infografía, lo puedo realizar. Mediante un video, lo puedo también realizar. La idea es que podamos agregar nuestro aporte. En esta parte, yo en lo personal me gusta que sean literalmente libres, ¿sí? Como ustedes se desean expresarse, ¿sí? Cuando ustedes ya lo tengan listo, ponen enviar foro y se encuentra la primera actividad, ¿sí? Luego tenemos ya la tarea. Aquí hay un particular que alguien alguna vez me dijo, ¿por qué no tuvimos la semana pasada foro 1 o tarea 1? ¿Sí? No, este es el numerito que corresponde o está ligado con la semana, ¿sí? Entonces no se asusten que recordarán que la semana pasada no tuvimos ninguna actividad. Sin embargo, en esta vez ya tenemos nuestra actividad, pero no significa que yo tenga acá previamente una tarea ahora, ¿sí? De igual forma, voy a revisar esta parte y voy a agregar justamente, en este caso me pedían un resumen, ¿sí? Máximo de 3 hojas, ¿sí? Y yo le voy a agregar entrega, ¿sí? Aquí en esta sección voy a subir mi resumen, ¿sí? En cualquier formato que ustedes consideren, ¿sí? Puede ser en PDF, puede ser alguna infografía o algo que a ustedes se les haga mucho más fácil, ¿sí? Aquí lo que sí les molesto es que lean atentamente cada una de las directrices, ¿sí? Y vean justamente cuál es la rúbrica de evaluación. Esta rúbrica de evaluación, ¿sí? Se encuentran los ítems que yo les voy a evaluar, ¿sí? Teniendo en cuenta el archivo que ustedes me vayan a enviar, ¿sí? Bien. ¿Sí? Y que puedan también hacerse como una autoevaluación también ustedes, que esto también es súper importante porque a veces decimos, no, es que el profe nunca me dijo cómo me va a evaluar. Aquí justamente está la rúbrica y le voy a determinar esta partecita, ¿sí? Subimos nuestro archivo, ponemos guardar cambios y estaríamos listos con esta parte, ¿sí? Listo. Entonces, estas son como las directrices para esta semana. Recordemos que por favor estas dos actividades las tenemos que realizar hasta el día lunes 12, ¿sí? Tomando en cuenta que el martes 13 ya comenzamos nuestra semana 3, ¿sí? Y vamos a tener obviamente nuestra clase por videoconferencia de la 3, pero no quisiera que se acumulen de actividades, ¿sí? Porque a veces decimos, no, es que yo voy a dejar para el último, o para la semana 4 todo. Y al final llegamos a la semana 4 y no podemos completar porque ya se nos acumularon actividades, ¿sí? Listo. Entonces, estas son como las directrices para esta nueva semana. Las personas que tengan acceso a la plataforma pueden confirmar que esté abierto ya el tema 2, ¿sí? Y cualquier duda, cualquier situación, quedo a las órdenes, ¿sí? Recuerden que al momento de ingresar al curso, ¿sí? Yo puedo directamente ingresar a esta partecita que dice participantes y si desean enviarme algún mensaje o tienen alguna duda, ¿sí? Se van acá, me buscan a mí como profesor, ¿sí? Me dan un clic en la foto, en el nombre y déjenme ver, bueno, aquí no me aparece, obviamente pues vamos a suponer que María Eugenia es nuestra profe, ¿sí? Y les va a aparecer aquí y le va a poner enviar mensaje, ¿sí? Y con eso justamente me envían cualquier tipo de notificación, ¿sí? Perfecto. Les quedo muy agradecido por la atención de esta noche, ¿sí? Espero que los conocimientos sean de utilidad y como les digo, recuerden la reflexión que les pedía realizar, ¿sí? Que tengan una excelente noche y Dios mediante nos veríamos el próximo día martes. Muchas gracias. Gracias a usted, la explicación de la clase y la manera de enviar las tareas muy claras. Muy agradecida con usted. Buenas Muchas noches. gracias. Igualmente, que pasen muy bien.
Hasta luego, profe.